Meselemías y de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo, los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62, y Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Shimri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13, todos el 12. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Amén. Estamos en primer libro de Crónicas 26 del 1 al 12. Hoy quiero hablarles a ustedes, hermanos, del mensaje: esfuérzate y sé valiente, no sueltes la cuerda. No sueltes la cuerda. Vamos a orar. Ore por mí, yo voy a orar por usted, por favor, y vamos a orar. Cierre sus ojos. Eterno Padre amado, gracias, mi Señor, porque tú eres eterno, eres nuestro Dios, eres el creador del universo, y venimos a ti, Padre. Tú nos has dado las fuerzas a través del ejemplo de tu Hijo, nuestro Salvador, en la cruz muriendo por nosotros, y ahora entregándonos el Espíritu Santo que nos acompaña ahorita mismo, Señor, a los que hemos puesto nuestra confianza en ti y te hemos recibido. Pero también ruego, Señor, si hay alguien aquí que no sabe a dónde iría su alma cuando llegue a morir, permite que hoy pueda ser el día de su salvación y pueda conocer la doctrina de la seguridad de salvación. Rogamos, Padre, para que seas tú afirmando nuestros pies, dándonos valentía cuando falten, Señor, y nos permitas, Padre, no nos permitas soltar la cuerda en ningún momento, bendito Rey. Bendice, Señor, prospera, Padre, tu palabra en nosotros. Y si hay alguien más que viene en camino, tráele con bien. Le damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias por acompañarme. Amén. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos valientes. Dios quiere que nosotros seamos valientes. Dios le gusta hombres valientes y le gustan mujeres valientes. Dios le encanta, y el gozo está en el corazón del Señor cuando hay hombres valientes y esforzados, y cuando hay mujeres valientes y esforzadas. Es el gozo del Señor y es su fortaleza y nuestra fortaleza, como dice su palabra. Pero el esfuerzo y la valentía espiritual en nuestra vida cristiana, si somos honestos, hermanos, varía. A veces nos debilitamos, a veces queremos tirar la toalla, y a veces queremos soltar la cuerda. Un día
antes de venir le pedí al Señor de su bendición para poder llenar una Macarena de toros, y como la mitad Dios la llenó. El pastor Kevin Will lo invité a predicar allá, él predicó, y después nos quedamos a jugar, y yo llevaba una cuerda, y saqué a los niños y unas señoras, y estaban unos de un lado, otro del otro. Ahorita tengo una nueva idea porque vi esta semana en un campamento de jóvenes que en la mitad le ponen lodo. A la próxima lo voy a hacer así. Pero me gustó, hermanos, porque ese día, bueno, me gusta el juego, pero no me gustó lo que pasó ese día. Estaban jalando y jalaron con tanta fuerza, hermanos, que se soltó la cuerda, se rompió la cuerda. ¡Tas! Y yo estaba viendo desde el animando, dale, dale, dale. Y cuando unos cayeron por allá y otros cayeron por allá. Y la vida cristiana, hermanos, en ocasiones es como ese juego de la soga. Estamos de un lado con nuestro Dios, amén, hermanos. Tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, por allá están los pecadores, ¿verdad? Todos allí son pecadores. Pero estamos aquí de nuestro lado con el Señor, jalando la cuerda, y nos da Dios de sus fuerzas, pero también Dios nos permite que nosotros pongamos de nuestra fuerza. Estaba predicando en estos días en la conferencia ya con el pastor Carlos, y segundo libro segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le da un consejo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de... Léalo, ¿y de qué, hermanos? Fuerte, ¿y de qué, hermanos? Amén. Entonces, Pablo le está diciendo: mira, te ruego y te aconsejo algo, Pablo. Yo ya voy a morir, yo estoy a punto de fallecer, me van a cortar la cabeza, me han dejado algunos, y estoy lastimado y adolorido, y ya voy a morir, pero yo estoy gozoso. He corrido la carrera que he tenido por delante, he acabado la carrera y ya estoy pronto a morir. Y uno de los consejos de alguien agonizando es el mejor consejo. Y Pablo, agonizando, ya a punto de morir, le dice a Timoteo: mira, Timoteo, esfuérzate, Timoteo, mira, te aconsejo que no desmayes, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Y ahí es cuando viene ese versículo tan conocido, hermanos, que dice: porque Dios no nos ha dado, ¿qué, hermanos? Espíritu. Pero no estaba hablando del Espíritu Santo. Dice espíritu con E minúscula. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de amor y de dominio propio. Es muy interesante, hermanos, porque está hablando de nosotros. Dios ha hecho su parte. Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo de Dios para fortalecernos. Pero también nos ha dado un espíritu a nosotros para que nosotros, hermanos, podamos tener la valentía y el poder, el amor y el dominio sobre nosotros mismos. Por ejemplo, en esta enseñanza, para prestar atención, para estar atentos. Satanás, hermanos, está del otro lado de la cuerda. Y en el otro lado de la cuerda, Satanás está haciendo todo lo posible y hasta lo imposible de su parte con los demonios, y muchas veces va a utilizar a la iglesia, y muchas veces va a utilizar a tus padres, a tus hijos, a las personas que amamos, lastimosamente, como le decía el Señor a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte como a ti. Pero se nos predica y se nos enseña, hermanos, a veces como que... Pero Dios está ahí, el Espíritu Santo dice que está intercediendo por nosotros como gemidos indecibles. Y también el Señor Jesucristo está orando y pidiéndote a ti y a mí: ¡Ey, no suelten la cuerda! ¡Ey, no suelten la cuerda! ¡Échale ganas! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! Amén. Pero nosotros nos debilitamos o estamos... Mi pastor... No, el pastor de mi pastor decía que es como dos animales, dos perros que se están combatiendo el uno contra otro, peleando. ¿Cuál va a ganar?
y que esté más fortalecido. El perro que haya comido ese día va a tener mucha más fortaleza. Hermanos, nuestra vida es un sube y baja en todo momento. Pero la intención de nuestro Dios y el objetivo de nuestro Dios con nuestra vida es susurrarnos en todo momento a nuestro oído: no sueltes la cuerda. No la sueltes. No sueltes la cuerda por nada del mundo, hijo. No la sueltes. No la sueltes, hijo. No la sueltes. No la sueltes. Estoy viendo tu esfuerzo. No la sueltes. Yo fui un drogadicto, hermanos. Fui una persona mala. Fui una persona que hizo iniquidad tras iniquidad. Y yo veía, hermanos, una madre en las madrugadas cuando yo llegaba, si es que llegaba a la casa, y la veía de rodillas en la sala de mi casa orando. ¿Cuántas madres podrían estar aquí, o cuántos padres podrían estar aquí rogando por alguien de su familia? Oh Señor, Padre, tú sabes, Señor. Tú sabes cuánto te ruego por mi matrimonio, Señor. Tú sabes cuánto te ruego por mis padres, Señor. Hermano, tú sabes dónde vas a ir cuando llegues a morir. Gloria a Dios si lo sabes. Si no sabes, tú deberías de entregarle la vida a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Pero otra pregunta sería: ¿sabes dónde van a ir tus padres cuando mueran? ¿Sabes dónde van a ir tus hijos cuando mueran? ¿Sabes dónde van a ir tus tíos, tus tías, tus primos? Las familias, cuando nos reunimos en diciembre a comer, de ahí una comida, buñuelos y natillas, allá comemos mucho eso. ¿Sabes? Cuando nos reunimos a celebrar un cumpleaños, que invitamos a los vecinos y demás. Bueno, les amamos y quisiéramos verles en el cielo. Pero ¿sabe de qué se trata esto, hermanos? De que usted y yo no soltemos la cuerda. Amén. Si la soltamos, dicen en México, ya valió. Ya, arregaste. Pero escúchame, si la sueltas, no quiere decir que ya no hay nada que hacer. No, antes por el contrario, hermanos. Muchas veces yo me he encontrado en situaciones donde me siento caído, me siento desanimado. Por eso, hermanos, usted debe amar a su pastor, a la esposa de su pastor, pero sobre todo eso, ama la palabra de Dios. Mi pastor dice: o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. También dice él: lo que tú hagas con la palabra de Dios determinará lo que Dios haga contigo. ¿Sabes dónde van a ir ellos cuando mueran? Si tú les has rogado y les has hablado de Cristo, tú tienes que seguir orando por ellos. Mi mamá oró más de 20 años por mi papá. Yo creo y confío que Dios ya habló a mi papá y él ya recibió a Cristo en su corazón, porque ha llegado a ir a la iglesia a él y a recibir y demás. Sino que hay problemas con su conversión, con su cambio. Pero he visto muchas obras de arrepentimiento en mi padre y en mi hermano también. Pero nos costó rodillas, nos costó lágrimas y nos costó, hermanos, que nos soltáramos la cuerda. Y cuando yo la soltaba, yo animaba a mi mamá. Y cuando mi mamá se soltaba, yo la animaba. Y cuando yo la soltaba, ella me animaba. Pero en ocasiones no estaba ella. En ocasiones no estaba mi esposa, en ocasiones no estaba mi pastor, en ocasiones no estaban mis hermanos de la fe. Y entonces, hermanos, todo se determina de la comunión que tú y yo tengamos con nuestro Dios. Aprendí eso ayer anoche. Ya lo había escuchado y ya lo tenía en cuenta, pero se lo me había olvidado y lo volví a aprender anoche con el pastor Alejandro Córdoba. Tú deberías de escuchar buenas predicaciones, eso es bueno. Pregúntale a tu pastor qué buenos son predicadores y escúchalos. No te pierdas la iglesia, los servicios. Está el pastor hablando ahora de servicios, de ir a animar a los otros hermanos. Hermanos, háganlo, fortalezcanse, hermanos. Mira, el día de mañana puede ser usted el que tengan que visitar y no se sienta mal. Pedro negó al Señor Jesucristo.
Y mira cómo terminó la vida de Pedro, con un gozo, hermanos, porque se levantó. Quizás tú seas el primero en tu familia en ser cristiano, ser bautista fundamental. Tú puedes ser el primero ganador de almas en tu familia. No te agüites, no te sientas desanimado. Antes, por el contrario, hermano, sigue adelante, hermano. No sueltes la cuerda, sigue adelante. Dios busca, hermanos, mujeres y hombres que sean valientes, que sean esforzados, hermanos, que miren hacia adelante. Por eso Pablo, hermanos, con tantas cárceles, con tanto sufrimiento, con tanta necesidad, con un aguijón en la carne, hermanos, él decía, mira, el objetivo de Pablo, no perdía el objetivo. Él dice, mira, ciertamente yo dejo todo lo que queda atrás y me esfuerzo por lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Pero aquí, hermanos, está pasando en el libro de Crónicas, capítulo 26, algo muy tremendo, algo muy bonito. Está Salomón convocando a personas para construir el templo. El templo iba a quitarle muchas cargas al pueblo de Israel, porque cuando cada vez que, no, mire que horas comencé, pero unas 2 horas más, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero, ¿sabes? Él iba a quitar muchas cargas porque ellos, cada vez que se movían y cuando iban en exilio o demás, ellos tenían que, en el tabernáculo, era un tabernáculo portátil, y ellos tenían que recoger el tabernáculo, moverse, y donde Dios los pusiera, allí tenían que otra vez instalarse. Y es trabajo, es cansancio. Tenemos que, hermanos, reconocer que nosotros nos cansamos. Tenemos que reconocer que nosotros nos cansamos, que nosotros no siempre van a estar las fuerzas. Por eso, hermanos, es bueno y es fundamental. Bueno, repito, es fundamental ir a Dios todos los días, hermanos. Dejar nuestras cargas, pedirle perdón al Señor. Él nos va a ayudar. Pero la palabra de Dios habla, hermanos, que Dios pensaba y sabía de sus cargas y de sus dificultades. Y llega un momento en el que Dios le dice a Salomón, está bien. Le pone en el corazón a David. David le dice a David, no, tú no. Tu hijo sí, tú derramaste mucha sangre, ok, está bien. Y empiezan, hermanos. Y estamos ahí en el capítulo 26 y dice empieza a hablar, hermanos, capítulo 26, versículo 1 dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Hermanos, ¿no que Coré había sido consumido? ¿Qué pasa? ¿Cómo así, pastor? En Números, acompáñenme, capítulo 26, dice algo muy importante. Versículo 32, números 16. Versículo 32 dice la Biblia, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hermano, mira, si tú y yo no podemos permitir que Satanás nos engañe, porque mientras que tú sueltas la cuerda, recuerda que hay gente por delante tuyo y por detrás tuyo que va a llevar del bulto, como decimos en Colombia. No sueltes la cuerda. Los hijos de Coré, hermanos, pecaron contra Dios. Sí. Y se abrió literalmente, hermanos. Es como que aquí hubiera una brecha. Miren acá, como que aquí todos hubiera una brecha y ¡fum! Vámonos todos para abajo. Y descendieron vivos, hermanos, al infierno. Sí. Y dice el versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y ya después todo Israel se empezó a doler. Pero hermanos, miren acá, no todos sueltan la cuerda, no todos son malas amistades, no todos hermanos, no todo el mundo piensa inicuamente, no todos andas con albures, con doble sentido. Tú y yo ya examinamos nuestras amistades, tú y yo examinamos las cosas buenas y las cosas malas las desechamos, dice la palabra de Dios, y tomamos lo bueno. Porque, hermanos, hay mujeres, hermanos, que se dedican, mujeres verdaderamente hijas de Dios, que se dedican a oración, en ruego por su iglesia, por su pastor, por las cosas del pastor, por la familia pastoral, por su familia, por su vida espiritual, que oran, que leen la Biblia, hermanos. Hay hombres que leemos la Biblia, que nos levantamos temprano a orar, a pedir la intercesión de Dios, a rogar a Dios por más llenura del Espíritu Santo. Ojo, conforme a la palabra de Dios, porque muchos hablan de llenura del Espíritu Santo y no es palabra de Dios.
Pero hay hombres y mujeres en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo, que buscan la presencia de Dios. No se desanime cuando alguien cae o cuando usted ve un error en un hermano o una hermana. No, mira este. Y para allá vamos, porque para no soltar la cuerda, Dios nos da algunos puntos importantes. Pero sigue leyendo. Versículo 1, también fueron distribuidos, 1 Corintios 26, 1, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselenías, hijo de Coré. O sea, hermanos, que Dios no consumió a todos los hijos de Coré. No todos eran perversos, no todos eran malos. Había personas que no querían soltar la cuerda. Mira, cuando se acaban nuestras fuerzas, vienen las de Dios, hermanos. Quizás algunos de ellos soltaron la cuerda, pero Dios jamás suelta la cuerda, hermanos. Vuelvo y repito, jamás Dios suelta la cuerda. Satanás está burlándose del otro lado, intentando humillarnos, intentando apagarnos. Por eso, hermanos, seamos sabios con este aparato, hermanos. Quita mucho tiempo. Yo desinstalé Facebook de mi celular y Messenger porque me quita mucho tiempo. Yo era una de las personas que mantenía. Y cuando vi, ya han pasado 2 horas y mantenía. Hasta si tengo que ver algo en Facebook, abro el navegador y busco una notificación o busco hablarle al que me habló y me salgo rápido y ya. Tengo menos tentación. Amén. Pero los hijos de Coré estaban allí, hermanos, entre los porteros que edificaron un día el templo con Salomón. ¡Wow! ¿Se imagina, hermanos, que ustedes sigan firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre? Míralo acá, me gusta, me encanta este emblema. Firmes y constantes. Amén. Que cuando yo vuelva a venir o cuando cualquier otro siervo vuelva a venir, diga, wow hermano, uy, qué bendición, siga, gloria sea al Señor. Amén. No lo hacemos por los hombres, pero esos hombres fueron honrados, hermanos, hasta el día de hoy. Coré, de los hijos de Asaf. Pero sigue leyendo, versículo 4, los hijos de Obed-Edom, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joad, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, versículo 5, el sexto, Amiel, el séptimo, Isaacar, el octavo, Peluatay. Oiga eso. Por si alguien está pensando en un hijo, en una hija, y tiene nombres para su hijo y para su hija. Porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Y versículo 6 dice, primero el libro de Crónicas 26:6 dice, también de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Dice, porque eran varones valerosos y esforzados. Amén. Valerosos y esforzados. Versículo 7, los hijos de Semaías, Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos hombres esforzados. Asimismo Eliud y Semajías. Versículo 8, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Robustos y fuertes para el servicio. Dice, robustos y fuertes para el servicio. 72 de Obed-Edom. Y me encanta el versículo 10, amo ese versículo, dice, de Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Usted sabe que el problema en Israel, en Palestina, en Irán, en Irak, todos los problemas que está ahorita en el Medio Oriente, es por una primogenitura, hermanos. El contexto viene desde Abraham. Y hasta hoy en día, en la misma lucha es por lo mismo, por tierra. No, que no tengo tierra, pues bueno, tiene mucho en las uñas, ya, confórmate con eso. Y hasta el momento pelean por eso mismo. Y ahorita vemos que Dios escogió, hermanos, para construir el templo de Salomón en ese entonces, a un hombre que no era ni siquiera el primogénito. ¿Y sabes por qué lo escogió? Porque era esforzado y valiente. Amén. Wow. ¿Será que Dios te está escogiendo? Escúchame, por favor. Si quieres ser de gran bendición a tu vida, a tu futuro. ¿Será que Dios te está escogiendo a ti, jovencito, señorita, hermano, hermana? ¿Será que Dios te está escogiendo a ti para llevar bendición al futuro de tu familia y tu generación?
Yo no creo, hermanos, que vayamos a vivir mucho tiempo. Yo pienso, y muchos pensamos que dentro de muy poco vendrá el arrebatamiento de la iglesia, pero ¿y si no? Dentro de 40, 50 años, sus hijos y sus nietos van a poder decir en algún momento: conozco de Cristo por mi tatarabuelo, por mi tatarabuelo. Que Dios nos tome, hermanos, que Dios nos limpie y nos permita, hermanos, seguir siendo esforzados y valientes y no soltar la cuerda, hermanos. Dice: aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Le voy a decir 5 puntos que son importantes, hermanos. Número 1: Dios busca varones y mujeres valerosos y esforzados. Dios busca varones y mujeres valerosos y esforzados. En el versículo 6 dice: también de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. ¿Sabes por qué fueron señores sobre la casa de sus padres? Ahí mismo responde, dice: porque eran varones valerosos y esforzados. ¿Será que el día de mañana Dios le va a guardar a sus hijos o a los hijos de sus hijos de estar en una esquina fumando marihuana, o en pandillas, o en la cárcel, o en iniquidad, o en prostitución, solo porque usted y yo nos mantuvimos valerosos y esforzados? Si es así, gloria sea al Señor, hermanos. Gloria sea al Señor, pero se necesita que usted y yo no soltemos la cuerda. Que no la sueltes. Y si en algún momento desfalleces, si quieres quebrar la toalla, como yo en muchas ocasiones, búscale al Señor en secreto. Corre y busca al Señor en secreto. Él no quiere mujeres o hombres cobardes o tibios o indiferentes. Yo no sé qué días específicamente y a qué horas ganan almas ustedes llevan el Evangelio, pero no seas indiferente cuando Dios te dice a través del siervo, el pastor: vamos a ganar alma, vamos a evangelizar. No seas indiferente. Dios te puede estar guardando de muchas cosas, y aparte Dios te va a dar galardones en el cielo por hacerlo. Dios honra al que se esfuerza aun cuando no tiene fuerzas. Vuelvo y repito eso: Dios honra al que se esfuerza aun cuando no tiene fuerza. Josué era un niño, un joven, hermanos, y Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. No desmayes, esfuérzate, Josué, esfuérzate, hermanos. La vida cristiana se trata de eso, de esfuerzo. Gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo en el otro lugar con el pastor. Pero se necesitan hombres y mujeres esforzados aquí, hermanos. Qué bendición esta casa, este lugar, este lugar de reunión al pie del parque, hermanos. Yo le dije al pastor, cualquier pastor envidiaríamos, en el buen sentido de la palabra, un lugar así cerca a un parque principal donde vivamos. Son costosos, son difíciles de encontrar. Suelto y verás que de una agarran este lugar. Esfuérzate, mi hermano, mi hermana. Aunque estés cansado, no estás solo, hermano. No estás solo, hermano. Tenemos a un Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Mira, en algún momento el pastor te va a fallar. En algún momento la esposa le va a fallar. Tu hermano, tu hermana le va a fallar. Yo le voy a fallar en algún momento. Somos carne. Nuestro Dios jamás falla, mi hermano. Jamás, Dios jamás no puede negarse a sí mismo. Él dice, la palabra de Dios siempre permanece fiel. Número 1, recuerda: Dios busca a varones y mujeres valerosos y esforzados. Número 2, Dios da cargas o cargos a los que demuestran valentía y esfuerzo. Dios da cargos y cargas a los que demuestran valentías y esfuerzo. Y recuerda que la carga del Señor es fácil y ligera. Versículo 9 allí dice: y los hijos de Semeleías y sus hermanos 18 hombres valientes. Entonces se está construyendo, hermanos, y es muy importante saber esto. Mira el capítulo 23. Capítulo 23, mira lo que dice. Pues para ti, joven, para ti, señorita, mira, lee esto. Versículo 3, primer libro de Crónicas 23:3.
fueron contados los levitas de 30 años arriba. ¿De cuántos años, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? ¿De cuántos años? 30, ¿sí o qué? Y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Imagínate eso. 38,000, ¡wow! De 30 años hacia arriba. Pero me llamó mucho la atención porque David era el que había establecido, Dios había puesto en el corazón de David de tomar de 30 años hacia arriba y tenían 38,000. Imagínate, hermanos, eso. Y en el versículo 24 dice: estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas, de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ¿qué, hermanos? En el ministerio de ¿qué? Entonces, hermanos, Dios le permite a David, mira, toma de 30 años hacia arriba. Pero era la necesidad y era la preocupación de Dios también para que otros sirvieran en su obra, que dice, le pone en el corazón a David: tómalos de 20 años hacia arriba. No importa la edad que nosotros tengamos, hermanos. No importa la edad que tengamos. En esta conferencia de jóvenes apenas que pasó hace unos días, una hermana de edad me sorprendió en el llamado de los jóvenes. Pasó la hermana de edad. Yo dije: wow, qué tremenda valentía, qué bendición. No importa, joven, señorita, la edad que tengas, solamente Dios quiere que tú seas esforzado y valiente. Me estaba acordando cuando yo era pequeñito, a mí me llevaban por allá a hacer fonomímicas y a pararme en una tarima, y a veces me daban el micrófono y yo era así. Cuando llegué a la universidad igualmente, a mí me daba pena pararme enfrente de las personas. No hablaba bien, empezaba así yo. Me daba pena, vergüenza. Y Dios, cuando ve uno cómo lo transforma, lo mueve, lo equipa, hermanos, le da la gloria y honra al Señor, hermanos. Solamente Dios busca, hermanos, valentía y esfuerzo. Valentía y esfuerzo, mujeres y hombres que estén disponibles, dispuestos. Dice, robustos y fuertes para el servicio de Dios. No robustos, pero para el servicio de Dios. Y fuertes, hombres valientes. Gloria sea al Señor. No es suficiente, hermanos, con que tú y yo seamos miembros de una iglesia. Dios quiere que tú le estés sirviendo. Y yo sé que no todos van a entender eso, porque eso pasa en todas las iglesias. Pero a ti que estás escuchando la voz de Dios, yo te estoy diciendo, no es suficiente con que vengas y te sientes en la iglesia solamente. Dios quiere volverte un guerrero. Dios quiere volverte una guerrera, hermana. Que tú estés al pie del cañón con el siervo del Señor. Amén. El servicio de Dios requiere, se necesita de una columna vertebral espiritual. El cuerpo de Dios, hermanos, fortalecido espiritualmente. Número 3, Dios reconoce el potencial aun cuando otros no lo ven. Número 3, Dios reconoce el potencial aun cuando otros no lo ven. El primer libro de Crónicas, ya vimos, capítulo 23, Dios le había puesto en el corazón a David, toma de 30 años hacia arriba. Y después le cambió el corazón a David, toma de 20 años hacia arriba. Yo estoy viendo potencial. Sales aquí. Hijo, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama el niño? Daniel. Qué bendición, hijo. Sigue sirviéndole al Señor. Hasta lo vi leyendo. Yo dije, wow. Te tomé foto ahí, te va a llevar a Colombia. Dios reconoce el potencial aun cuando otros no lo ven. Aunque no era el primogénito, Dios le puso en el corazón al padre de que fuera un guerrero, de que fuera un sirviente para la obra del Señor. Estamos hablando del primer libro de Crónicas 26:10, cuando este padre lo utiliza en el servicio. No importa si no fuiste el primero, el más conocido o el más fuerte.
Dios ve el potencial en nosotros, en ti y en mí, aunque tú mismo no lo veas. Hay mujeres, hermanos, en todas las iglesias que se cohíban de servir al Señor. No, es que yo qué. No, el pastor que ahí tiene, que escoja. No, pues la hermana bien, está bien. Vuelvo y repito, hermanos, es necesario que no sueltes la cuerda. Ahorita con el pastor, con las dos obras que Dios le está poniendo, hermanos, necesita y se requiere de más hombres y más mujeres. ¿O no, pastor? Se necesita. Se necesita que lleguen más temprano, que le ayuden con las sillas, que sigan orando, que sigan ayunando, que saquen tiempo para el Señor, hermano. Yo sé que algunos de ustedes no pueden, porque en todas las iglesias pasa eso, tienes que dar de comer en tu casa y demás, y eso es un fundamento que Dios dice que no provea para su familia, es peor que un incrédulo. Sí. Pero tienes que saber ser inteligente. Yo le digo a los siervos de la iglesia, ¿quieren servir a la iglesia? Muchos quieren, trabajan los sábados, no pueden ganar alma los sábados. Pues yo le digo, ok, está bien. Saque ganancia de almas miércoles y jueves y domingos en la tarde. No pueden ganar alma los sábados. Bueno, ya tienen otros 3 días. Escoge, les digo a ellos, ustedes escojan. Y ahorita que llegue Colombia, de aquí a El Salvador, vamos a tener una reunión con ellos, porque muchos quieren servir. Y ya tuve una reunión antes de venirme. Ellos me dijeron, pastor, hágale, vamos a echarle, vamos a buscar el tiempo. Yo, wow, qué bendición. Igual voy llegando y le voy a decir a cada uno, ya les estoy diciendo, escribiéndola. Ayer le escribió una hermana. Entonces, ¿cuándo vas a ganar alma? No, los domingos paso yo. Bien, excelente. Porque Dios busca esfuerzo, valentía, hermanos, pero disponibilidad también. Vuelvo y repito, disponibilidad. Dios levanta líderes desde la humildad. No esperes a ser llamado. Ya estás siendo llamado y mirado por Dios. Amén. La pregunta es, ¿estás listo para aceptar esta responsabilidad delante de Dios? No te dé miedo. No te dé miedo. Fortalécete en el Señor. Número 4. Dios entrega tareas a los que se preparan con sabiduría y unidad. Número 4. Dios entrega tareas a los que se preparan con sabiduría y humildad. En el capítulo 26, mira lo que dice el primer libro de Crónicas 26. Versículo 12 dice la Biblia: entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Hermanos, ustedes escucharon la gran cantidad de miles y miles que habían, ¿verdad? Y adivinen qué, no era suficiente. Se tenían que alternar entre ellos, para unos servir en la guardia y otros servir en la casa de Jehová. ¿Cómo es eso? Y no estaban peleando, no estaban, hermanos, discutiendo. Oh, no, ¿cómo así? ¿Por qué a mí? Dios les empezó a dar más tareas, porque ellos recibieron con sabiduría y con unidad y con humildad el llamado. Pues hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Sí. Vuelvo y repito, qué bendición, hermanos, qué bendición que Dios le esté dando la visión al pastor de también estar en otro lugar. Pero se requiere que usted y yo no soltemos la cuerda, porque esta iglesia sin el pastor no es iglesia, pero esta iglesia sin ustedes tampoco es iglesia. Nos necesitamos mutuamente. Versículo 14 dice: y la suerte para el del oriente cayó a Selenías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para el del norte. Tenían que echarle las suertes para ver, y vamos a ver que sea coherente, cómo vamos a trabajar. Y empezaron a buscar la forma de tener tiempo y de que todos sea ordenado. Versículo 16: para Supín y Paosa, la del occidente, la puerta de Selequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Estaba explicando cómo lo hacía. Versículo 17: al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios del occidente, 4 en el camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de Coreitas, y de los hijos de Merari. Entonces Dios entrega esas tareas, hermanos.
Y Dios no busca talentos, vuelvo y repito, hermanos, Dios no busca talentos, solamente busca disponibilidad, esfuerzo, valentía, hermanos, esfuerzo y valentía. Dios le dice a Josué, mira, solamente una cosa, Josué, una cosa, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Amén. Venía aquí, hermanos, y tenía como una lista de 20 cosas que hacer antes de poder venir al Salvador. Yo le decía, bueno, no le decía mucho a mi esposa, yo me quedaba callado. Pero ella a veces me veía en la sala y me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no, amor, tengo hambre, para yo despistar. Pero yo estaba ahí en la sala, piense y piense y piense. Y sí, también hay hambre también. Amén. Llegaba ella con un postrecito, con un sándwich, y yo, me voy a olvidar de eso. Y comía y me acordaba. Somos humanos, hermanos. Tenemos emociones y sentimientos que nos traicionan muchas veces. Nuestro corazón es engañoso, por eso no te dejes fiar por tu corazón, por tu cochino y perverso corazón que tenemos. Pero yo descansaba en el Señor. Yo me sentía con temor. Yo decía, Señor, mañana tengo que entregar esta casa donde estoy viviendo, tengo que mirar dónde vamos a ir, allá a la iglesia vamos a vivir. Y ya queda 2 días para irnos, Señor, Señor. Yo tenía los pies así yo. Pero Dios me daba fortaleza y me iba y buscaba un lugar y me postraba y salía fortalecido. Pero cuando reconocemos nuestra debilidad y vamos a Dios, hermanos, salimos con Él, con fuerza y con valentía. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué crees que le dijo eso a Josué? Porque él sabía que iba a haber temor y iba a desmayar. Entre estos se hizo la distribución alternando para servir. Escogió Dios a un consejero entendido y un grupo de personas unidas con un mismo propósito. Por eso recuerda 4, Dios entrega tareas a los que se preparan con sabiduría y unidad, primeramente con Dios. No busca talento, solamente recuerda que la sabiduría es Cristo, hermanos. La mente de Cristo es ese bendito libro, hermanos, la Biblia. Sí, amén. Porque usted y yo estemos metiendo nuestra cara. ¿Sabes qué significa Facebook? Cara en el libro. Tú deberíamos de dejar menos Facebook, menos redes sociales y meter más nuestra cara en este bendito libro, hermano. Dios no reparte responsabilidades al azar. ¿Por qué esta hermana sí? ¿Por qué este hermano sí? ¿Por qué yo no? Solamente muestra disponibilidad del Señor, valentía y esfuerzo. Sé fiel en tu iglesia, muéstrate disponible para el pastor. Tú no sabes, hermano, las cosas grandes y ocultas que Dios te va a empezar a mostrar. Estoy hablando en serio, hermanos. Estoy hablando en serio, hermanos. Te decía, estábamos invitando para la conferencia, el hermano Laurence y yo, y hacía calor. Y fuimos por allá en una cancha y vimos a unas personas. Y el hermano Laurence estaba hablando con el hermano Lorenzo, estaba hablando con un joven, Carlos, y yo estaba hablando con su papá, Denis. Y estaba hablando con Denis cuando yo le empecé a hablar, y como él estaba así como muchos de ustedes, así bien atento, yo dije, wow, este hombre tiene sed de la palabra de Dios. Y le empecé a hablar y yo le dije, ¿sabes por qué yo me da fuerza y ánimo trabajar para el Señor? Por su gracia. Sí, amén. Y él me acabó de regalar unos platanitos, y al hermano Lorenzo también. Y le digo yo, por su gracia lo hago. Y le mostró los platanitos, y por su gracia. Y el Señor se reía. Porque Dios paga bien, hermanos. Sí, amén. No lo hacemos por eso. Vuelvo y repito, no lo hacemos por eso. Amén. No me asusten, hermanos. Salgo corriendo. Pero Dios entrega tareas a los que se preparan en Cristo. Sí, amén. El que quiere servir a Dios debe de estar disponible, Amén. dispuesto. Prepárate. Dios no te quiere sentado, te quiere sirviendo. Y número 5, Dios entrega tesoros a los que pueden cargarlos. Dios entrega tesoros
a los que pueden cargarlos. Mira el versículo 20, ahí mismo dice: y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Versículo 22: de entre los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas y de los isuelitas, Seuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. Versículo 26: este Selomid y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y de los jefes del ejército, de lo que habían consagrado las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Versículo 28: asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomid y de sus hermanos. Dios sabía, hermanos, que ellos iban a guardar las cosas de una manera correcta. Ahorita en mi devocional estaba leyendo, porque estoy leyendo el libro de Crónicas todavía, y me mostraba Dios que en los tiempos de Asa, de los hijos de Roboam y así y demás, de la descendencia de Salomón, muchos hacían cosas malas con los utensilios del templo de Dios. Eran perversos, hermanos. Y había un rey que los iba a atacar. ¿Y sabe qué había hecho? Creo que fue Asa. Agarró de los utensilios de oro del templo de Dios y se los llevó al rey. Dios, hermanos, quiere administradores fieles. Y repito, Dios quiere administradores fieles. Dios les va a seguir entregando a ustedes en sus familias gente salva, gente bautizada, gente discipulada, gente transformada, más hijos, más vecinos, más personas a cargo de ustedes, más familias en esta iglesia, más hombres y mujeres parados, hermanos, por la fe. Cuando Dios vea que nosotros no queremos soltar la cuerda, pero cuando vean nosotros esa responsabilidad, esa fidelidad, yo le pido y le ruego al Señor, hermanos, para que Dios me siga dando sabiduría para gobernar en la iglesia, para guiar a las ovejitas, para buscar a los que no están yendo, como decía ahorita el pastor. ¡Qué bendición! Pero para toda la prosperidad que Dios habla en su palabra, no esas falsas iglesias, pero la prosperidad que habla la palabra de Dios, se necesita que no sueltes la cuerda. Amén. Tú y yo llevamos un gran tesoro en nuestras manos. No lo desprecies. Cuídalo. Estamos hablando de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de una iglesia bautista fundamental. Qué bendición por esta iglesia. Oh, hay un sexto, pensé que eran 5. Son 6. Dios recluta hombres de vigor, mujeres de vigor, para gobernar y servir. Pensé que esta es la conclusión, pero sí es un punto más. Dios recluta hombres y mujeres de vigor para gobernar y servir. A veces pensamos, no, pero yo no tengo vigor, yo no tengo valentía, yo no soy esforzado. Pero Dios ve un futuro y Dios dice, sí, tú eres valiente y tú eres esforzado. Ahorita no, pero a futuro yo lo estoy viendo. Por eso la palabra de Dios dice que ella nos ve sentados en lugares celestiales. ¿Sabía usted eso? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Dios está reclutando ahorita mismo. Dios necesita hombres y mujeres que se sigan mostrando disponibles para la obra en esta iglesia y en la otra iglesia, si pueden. Pero la indicación es: no sueltes la cuerda. Pídele al Señor, ya estoy finalizando, 2 minutos. Pídele al Señor que te ayude a ti y a mí a ser valiente, a ser esforzado, a ser gobernables. Vuelvo y repito, a ser gobernables. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios nos pueda gobernar. Ahora que lo expliqué, vuelvo y lo digo. Pidámosle a Dios que seamos gobernables. Porque si no nos dejamos, hermanos, gobernar por el Espíritu Santo. 4. A ser buenos administradores. 5. A ser consejeros entendidos como estos hombres que Dios había escogido. Y 6. A ser hombres y mujeres de vigor.
Dios te está llamando. Yo no sé a través de esta predicación o las predicaciones del pastor a cuántas mujeres y hombres Dios ha llamado a servir de tiempo completo. Yo no lo sé, Dios lo sabe, pero Dios puede estar llamando ahorita a alguien de servirle de tiempo completo. Hace poco en la iglesia Dios llamó como a 7 hermanos y hermanas. Estoy orando por ellos y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a tener sabiduría para guiarles en el temor del Señor. Pero recapitulemos, hermanos. Número 1, Dios está buscando varones valerosos y esforzados. Número 2, Dios da cargas y cargos a los que demuestran valentía y fuerza. Estamos hablando a su servicio. Número 3, Dios reconoce el potencial aun cuando nosotros no lo reconocemos o cuando otras personas no lo reconocen. Amén. Ese es el número 3. Número 4, Dios recluta a hombres y mujeres de vigor para gobernar y servir, para guiar y servir. Y número 5, Dios entrega tesoros a los que pueden cargarlos. Dios entrega tesoros a los que pueden cargarlos. Y número 6, ok, no, sí, me había equivocado. Dios está reclutando. Si Dios habló a tu vida, pídele al Señor que te dé tiempo. Mira, hermanos, yo estaba trabajando en Tigo, en Colombia, trabajé 2 años allá. Y yo trabajaba de domingo a domingo. Y Dios empezó a mostrar, yo estaba muy alejado de Dios. Cuando Dios me llamó, Dios me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Empecé a orar a Dios, Señor, dame oportunidad para no trabajar los domingos. A los días, a las semanas, Dios me dio permiso, trabajaba de lunes a sábado. Y después le dije al Señor, Señor, el pastor está diciendo que hay que ganar almas los sábados. Yo quiero empezar a ganar almas los sábados. Y le dije, Señor, permíteme, Dios, por favor, ganar almas los sábados. Y yo estaba ganando como $400 al mes. Y le rogaba y le suplicaba, Señor, me metía en los baños del trabajo y me postraba y le rogaba y le pedía, Señor, yo quiero trabajar para ti, Señor. Y una convocatoria, me postulé ahí mismo en la empresa y me pasaron a otra área. Empecé a ganar $800, el doble, y a trabajar de lunes a viernes en horario de oficina. ¡Wow! Hermanos, a ti y a mí nos conviene servirle al Señor, pero Dios quiere que seamos disponibles, gobernables, valientes y esforzados. Señor y Padre Celestial, hoy rogamos en esta noche por tu misericordia, Dios. Perdónanos, Señor, por las veces en las que nos has llamado y hemos rehusado, Señor, a servirte o a ser gobernables, Padre, a ser guiados por el siervo del Señor en la iglesia, el pastor. Perdónanos, Padre, las veces que hemos querido tirar la toalla en nuestra vida cristiana o en nuestra familia, dejar el matrimonio, dividir la familia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos, Señor, renunciado a seguir adelante, Padre, porque es difícil, Señor. Si somos honestos, es difícil la vida cristiana, Dios, pero es mucho más difícil y tenebroso la vida sin ti, Señor. Pero contigo, Señor, aunque es difícil, no como el mundo, pero sabemos que tú nos puedes fortalecer, Señor. Voy a hacer 3 preguntas. Número 1, ¿quién diría en esta noche, pastor, yo no he recibido a Cristo en mi corazón? Si yo llego a morir hoy, pastor, yo no sé si iría a la iglesia, si iría al cielo. Pastor, si yo llego a fallecer hoy o mañana, yo no tengo la seguridad de ir al cielo o allá en casa. Si usted no sabe dónde iría su alma cuando llegue a fallecer, si hay alguien aquí así, ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie mirando, nadie está mirando, nadie va a verte, pero si tú no has recibido a Cristo en tu corazón,
yo puedo invitarte que hoy lo recibas. Podemos orar juntos. ¿Hay alguien así? Levante su mano. ¿Hay alguien así? Allá en casa, usted quiere recibir a Cristo en su corazón. Usted puede decir así conmigo: Padre Celestial, en esta noche me presento ante ti. Yo reconozco que te he fallado y mis obras han sido malas. Yo comprendo que tu Hijo Jesús fue el que derramó su sangre en la cruz por mí y resucitó al tercer día. Con mis obras no puedo comprar mi salvación. Perdóname, Señor, por fallarte, por pecar, por querer a veces tirar la toalla. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único Dios y mi único